Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de reflexión en torno a la educación parvularia, celebrando la Semana de la Educación Parvularia. Recordemos que el 22 de noviembre se celebra desde 1991, tan importante este día y conmemoramos, ¿cierto?, este día en torno a la educación integral de la primera infancia. Nos acompaña en esta tarde nuestra experta y líder de educación parvularia de nuestra Corporación de Educación y Gestión Didáctica, Gisela Castro Sepúlveda. Ella es educadora de párvulos y licenciada de educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es también educadora diferencial, con mención en trastornos específicos del lenguaje de la Universidad de Antofagasta. Es magíster en administración educacional, con mención en sistemas educativos de la Universidad de Playa Ancha, con más de 14 años de experiencia en el campo de la educación. Dentro de su desarrollo profesional se destaca su cargo como coordinadora de primer ciclo del Colegio San Pedro Nolasco de Quillota por 4 años, directora de jardines infantiles y salacunas particulares y BTF de la región, de la quinta región, de la región de Valparaíso, coordinadora de la carrera de educación parvularia en régimen vespertino de la Universidad de las Américas entre el 2016 y el 2018, docente en la formación de técnicos en educación parvularia de centros de formación técnica como EDUCAP, psicopedagogía en el AIEP, educación parvularia, educación general básica, educación física en la Universidad de las Américas. Es experta en asignaturas de especialización del lenguaje, currículum en educación parvularia, evaluación educativa, investigación cualitativa y gestión educativa. Actualmente ejerce el cargo de profesional de apoyo de la Subsecretaría de la Niñez y Chile Crece Contigo de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso, docente de nuestra corporación Gestión Didáctica y líder de nuestra área, y bueno, y también es quien nos representa en el COSOC de la Junji hasta el 2024. Un extenso currículum para quien es nuestra, como les digo, quien lidera todos nuestros procesos. Hemos estado trabajando mucho con Gisela en diversos contextos, apoyando procesos de educación parvularia, y hoy día estaremos con ella revisando elementos, reflexionando en torno a qué se viene de los liderazgos de la educación parvularia para nuestros próximos años. Bienvenida, Gisela, un gusto que estés con nosotros el día de hoy, y bueno, aquí te damos la más cordial bienvenida para que nos enseñes acerca de todos estos desafíos que tenemos próximos en estos periodos. Bueno, darle la bienvenida a todos los que nos puedan estar siguiendo a través de las redes sociales y principalmente dando esta instancia que queremos nosotros como gestión didáctica conmemorar el Día de la Educadora de Párvulo a través de un conversatorio en el cual es importante ir conversando de ciertos temas que hoy por hoy están en boga, que nos afectan tanto en lo que pasa en el aula como fuera de ella, y como también desde la experiencia de este tiempo recorrido ya podemos ir aportando con un granito de arena desde nuestra corporación para el resto de las educadoras de párvulo, y también nosotros decimos también todos los que trabajan en educación parvularia, que son las técnicos en educación parvularia, las educadoras diferenciales que trabajan en escuelas de lenguaje o en establecimientos donde trabajan con proyecto PIE y toman a los niños de transición 2. Por lo tanto hay un amplio grupo de profesionales los cuales están insertos en nuestra profesión, y es necesario también poder conversar y poder a lo mejor aportar para ellos en esta semana de la educación parvularia, porque la gran mayoría de los establecimientos celebran la semana de la educación parvularia. Así que comencemos, Macarena. Así es, la Semana de la Educación Parvularia, y bueno, y con muchos desafíos, ¿no? Estamos en un periodo de transición y estamos en un periodo de cambio, Gisela. A mí me gustaría saber cómo efectivamente nosotros como organismos podemos aportar a esos cambios y qué es lo que se necesita, en definitiva, para que los liderazgos sean efectivos. Aquí hay dos grandes preguntas que te quiero hacer. Por un lado, ¿cierto? En el desarrollo pedagógico en unidades, en jardines infantiles, ¿cierto? De educación parvularia, entre otras transformaciones que estamos viviendo nosotros, ¿cierto? Primera instancia, ¿qué tipo de liderazgo el que tú crees que tienes que soportarse, que sostenerse para poder llevar a cabo estos cambios? ¿Y cómo estos liderazgos pueden llevar efectivamente adelante un cambio tan vertiginoso como es un cambio tecnológico?
si nos pudieras dar atisbos, querida Claro. Gisela. Mira, tenemos primero dos áreas. El tema del liderazgo. El tema del liderazgo dentro de los establecimientos no es solo el liderazgo que pueda tener y que a veces uno piensa liderazgo a la dirección del establecimiento. No es solo eso. Cuando hablamos de colegio, no es solamente la unidad técnica pedagógica, el equipo directivo del colegio, sino que el liderazgo educativo lo tenemos no solo desde un establecimiento, sino también el liderazgo educativo que pasa en cada una de las aulas, que es un liderazgo pedagógico que se tiene que lograr. Este liderazgo siempre tiene que tener una mira y que hoy por hoy muchas de las instituciones nos invitan a eso, a tener un liderazgo transformacional. Este liderazgo transformacional abarca que nosotros podamos transformar espacios educativos en los cuales vayamos cumpliendo obviamente con ciertos estándares que hoy por hoy ya nos entregan desde el Ministerio de Educación específicos para educación parvularia, pero que sin embargo es ir también acompañando el proceso de nuestros colegas. Yo creo que la mejor experiencia que he podido tener y aprendizaje a lo largo de estos años y teniendo cargos directivos es primeramente pensar en el fondo en el otro, no como alguien que yo vengo a imponer algo o quiero que haga lo que yo hago porque como a mí me sale bien, el otro también le va a salir bien. Entonces, como que quiero copiar un poco esto que estoy haciendo, sino que es todo lo contrario, es poder ir sumando a una capacidad reflexiva en torno a temáticas que queremos abordar en nuestros equipos educativos de primera infancia, donde queremos mejorar ciertos aspectos. Y eso es también, en el fondo, tener claro un diagnóstico de nuestros centros educativos, de nuestras aulas, cómo con los equipos pedagógicos y con toda la comunidad, que hoy por hoy incluso las bases curriculares señalan mucho la importancia de liderar a través con las familias y la comunidad educativa, cómo las incluyo también en este liderazgo de donde yo ocupo la familia no solo desde una mira informativa, yo solo informo a los padres, sino que cómo lo hago partícipes y los hago partícipes en tomas de decisiones importantes también del quehacer educativo. Siempre teniendo la mira que las profesionales en el caso somos nosotras, pero sí teniendo la mira de que tenemos que invitarlos y convocarlos a vivir el proceso. Viéndolo desde la tecnología, ahí tenemos dos líneas distintas, Maca, porque por un lado, nosotros también tenemos una línea que nos señala que los niños por lo menos no deberían tener uso de pantalla hasta los 6 años. Sin embargo, por otra línea, sabemos que son nativos digitales desde el momento de que nacen nuestros niños. Por lo tanto, ahí lo que nosotros tenemos que resguardar que por lo menos hasta el nivel medio mayor nuestros niños no tengan acercamiento a las pantallas. Y si ocupamos el recurso, ya sea un data para presentar un video o para acercar a los niños a cierta información asociada a algunos objetivos de aprendizaje, lo puede utilizar. Pero ya ir utilizando software o interacción con pantallas, ya sea tablet, como hay un proyecto del Ministerio de Tablet desde el nivel transición 1, la idea es que podamos ir trabajando también de manera interactiva, donde esto sea una herramienta, un recurso dentro de nuestra experiencia de aprendizaje, la cual logre que el niño interactúe, no que sea algo en el fondo netamente monótono, que todos los niños van a estar en el fondo liberados, como antes cuando uno iba a la clase de computación y era como hagan lo que quieran, un poco con los niños. Tiene que ser un trabajo guiado donde no solo se aprenda a utilizar el recurso, sino que ver lo bueno del recurso de las tecnologías y para ello considero que hay que hacerlo con el tramo más grande que tenemos en educación parvularia de edad, que vendrían siendo obviamente los niños entre 4 y 5 años, que son los de nivel transición 1 y transición 2. Hay un elemento importantísimo también que estamos, como todos los profesores que estamos aquí involucrados en este proceso de formación de niños, jóvenes y adultos también, que es la incorporación de tecnologías a la luz de enseñarle y que los niños aprendan y se apropien de las habilidades para el siglo XXI. Y entre una de esas es el uso efectivo de tecnologías de información. Y claro, ahí yo creo que lo que tú has apuntado va justamente en lo que tenemos que hacer todos los que somos profesores. No es ir a la sala de computación a pasarlo bien o a chatear o a hacer dibujos, sino que efectivamente utilizarlo y desde chiquititos, ¿no? Que
la tecnología, el computador, de todos los dispositivos que están a nuestra disposición son también herramientas de aprendizaje y de autoaprendizaje, ¿no? Que es uno de los elementos también, la autonomía, esenciales para el desarrollo educativo de todos los niños y las niñas en NT1 y NT2, por lo menos en los niveles de transición, que es lo que tú señalas, que es donde sería más pertinente utilizar la tecnología, ¿no? Claro, y aquí justamente en relación también a los elementos de liderazgo transformacional que tú señalas, ¿qué elementos dentro de este liderazgo transformacional que tenemos que ya pues empezar a implementarlo en nuestros jardines para que todos, ¿cierto?, alineemos procesos en torno en torno al jardín que queremos, ¿cierto?, y al sistema que queremos, al sistema educativo que queremos? ¿Cuáles son los elementos de calidad esenciales que deberían considerarse en un futuro en estos contextos con desafíos de escuelas del siglo XXI, jardines infantiles del siglo XXI? ¿Cuáles son aquellos esenciales de calidad que nos permiten medir que lo que estamos haciendo efectivamente esté en un contexto de efectividad? Bueno, por un lado, Macarena, nosotros ya tenemos los estándares de desempeño en educación parvularia que guían un poco este trabajo, que lo que se espera de un establecimiento, se espera en el fondo que haya un cierto liderazgo, que se trabaje con familia y comunidad, con una gestión pedagógica, con un bienestar integral que no es solamente asociado a lo que pasa con los niños, sino lo que pasa en armonía con todas las personas que trabajan dentro de una institución, y también en el fondo en la gestión de recursos. Todo esto por una línea de lo que el jardín tiene que hacer, pero en la bajada in situ de lo que uno va a hacer en el aula, uno tiene que tener esta mirada de cuáles son hoy por hoy las habilidades más importantes que los niños tienen que desarrollar. Y dentro de eso están las habilidades transversales que tenemos en el ámbito de desarrollo personal y social, que si nosotros lo enfocamos directamente a los niños, es lo que ellos debiesen en el fondo quedar más claro. El tema, por ejemplo, de trabajar con convivencia y ciudadanía. Qué importancia el de vivir con otros, el de respetar los turnos, un montón de otras habilidades que a ellos les va a lograr poder vivir con otros y que tienen que estar a lo largo de toda la vida de las personas. Nosotros iniciamos ese trabajo en educación parvularia desde el nivel sala cuna con ese núcleo de aprendizaje. Por otro lado, cuando nos vamos al núcleo al ámbito de comunicación, tenemos el núcleo de lenguaje. Qué importante que un niño a través del lenguaje va a poder en el fondo comenzar a realizar su desarrollo del pensamiento en cuanto a ser reflexivo, a generar la curiosidad, a poder generar también aspectos que le permita generar aprendizajes donde él sea protagonista de su aprendizaje, donde este protagonismo del aprendizaje se sustenta a través del juego. Y por otro lado, también tenemos la línea de poder dar los espacios también donde las educadoras ya no somos solo mediadoras de proceso de aprendizaje, sino que somos facilitadoras de ambientes de aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Es incluir el aula como un tercer educador dentro del proceso de las experiencias de aprendizaje. Y eso también marca una diferencia bastante consistente en lo que teníamos anteriormente en las bases curriculares de antaño. En el 2018, hoy por hoy, se habla de este tercer educador, el aula como tercer educador, como espacio que también permite construcción de aprendizaje y que los niños tienen que hacerlo de manera autónoma. Y ahí obviamente los jardines infantiles van muy avanzados en ese proceso, porque ya lo vienen haciendo hace tiempo, pero sí todavía tenemos una deuda importante con lo que está pasando en las escuelas. Cómo las escuelas en el fondo van integrando este proceso, porque también tiene una demanda donde las unidades muchas veces técnicas pedagógicas tienen una mira muy de básica o de media, por lo tanto exigen a los niveles de educación parvularia objetivos de aprendizaje que van más allá, normalizan que un niño tenga que aprender a leer en nivel transición 2, normalizan algunas acciones que no son propias de los niños para esos niveles. Lo que nosotros debiésemos enfocar para tener realmente una lectura efectiva es la conciencia fonológica, ese proceso previo a esa iniciación a la lectura. Sin embargo, hoy por hoy, esa situación se ve mermada porque se cree que los colegios exitosos son los que sacan niños lectores en kinder, en nivel transición 2. Ahora, obviamente a nuestros niños no les tenemos que poner techo y va a haber un grupo, un universo de niños que por este proceso de conciencia fonológica que se trabaja del nivel transición 1 en adelante cuando estamos en escuela, tú vas a poder tener niños obviamente efectivamente que aprendan a leer,
de manera innata, digamos, a través de este trabajo, porque el sonido le va a hacer sentido y por eso a través del sonido va a llegar a poder generar la lectura. Pero no hay que hacerlo como un objetivo de aprendizaje que primero no lo contiene las fases curriculares, pero como del establecimiento, porque muchos establecimientos se jactan, los niños aprenden a leer en transición 2. Bueno, hay que también explicar que si nosotros tenemos la mira, que nos encanta mirar lo que pasa en el país del frente, ¿cierto?, de otras partes, y nos vamos a, por ejemplo, a España. En España el proceso lector no comienza a los 6 años, comienza obviamente con un proceso de conciencia fonológica, pero para ellos la lectura se adquiere sobre los 6, 7 años, y no es un proceso obligatorio que tenga que ser en niveles de educación parvularia, todo lo contrario. Y es también porque respetan un proceso neuronal que pasa en los niños y las niñas, que termina a los 9 años y que de ahí en el fondo es sumamente importante el poder trabajar con esta habilidad que para muchos, aprender a leer y escribir como que si fuese muy fácil. A nivel cerebral, aprender a leer y escribir no es tan fácil. Y por eso tenemos niños muchas veces que se frustran con la lectura y hoy por hoy la pandemia también nos arrojó eso. El no haber tenido la presencialidad, el no haber tenido este trabajo de conciencia fonológica, nos ha hecho tener niños en segundo básicos que recién están adquiriendo la lectura y no en primero como lo hacían antes, porque estábamos en pandemia. Y porque se dio cuenta que el Zoom y esta posibilidad muchas veces de vernos para los niños no fue tan efectiva, porque es más que nada la cercanía, es la retroalimentación, el proceso de seguimiento in situ que yo hago con los niños y niñas. Entonces, cuando nos centramos en educación parvularia, nosotros tenemos que tener un proceso donde en el aula nosotros logremos que nuestros niños participen activamente, pero principalmente centrándose en que las bases curriculares, en nuestra concreción curricular, que tenemos base macro para poder trabajar y que desde ahí van a desprender los distintos. Nosotros tenemos que hacer la triada con el marco de la buena enseñanza, con el marco para la buena dirección de educación parvularia. Tenemos que sentar comunidades pedagógicas, todos los centros educativos, ya sea jardines, escuelas de lenguaje o escuelas, a mirar estos instrumentos, porque si nosotros no hacemos la bajada de conocerlos y poder hacer esta triada, muy difícilmente voy a poder lograr tener en el fondo en el aula un proceso también pedagógico que sea oportuno, pertinente y de calidad frente a las necesidades de nuestros niños y niñas. Sí, es importantísimo. Yo creo que aquí también contigo, Gise, nos hemos como especializado en hacer en los entornos que hemos trabajado. Ya hemos trabajado en comunas, en algunos jardines de manera particular y específicamente, en que un elemento fundamental para hacer nuestra reflexión respecto de cómo lo estamos haciendo es que comparemos nuestras brechas entre lo que me pide la política pública, que en este caso es como que en educación parvularia todo fue en un corto plazo, y el 2018 las bases curriculares nuevas, ¿cierto? El 2021 nacieron, el 2020, si no me equivoco, el marco para la buena dirección de educación parvularia, ¿cierto? Mismo año los estándares. Entonces, todos estamos en un proceso, ¿no? En donde estamos conociendo, en donde estamos implementando cosas nuevas, estamos efectivamente en un proceso en transición. Por lo tanto, la invitación es que a partir de estos procesos reflexivos en nuestras CAUES, ¿cierto? En las jornadas de reflexión que tenemos como jardines infantiles, poder decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿No? Y aquí es muy importante el rol dentro de los estándares indicativos, por ejemplo, de educación parvularia. ¿Cuál es el rol fundamental que nosotros le tenemos que dar? Es nuestra carta, es nuestra orientación, ¿cierto? Es nuestro norte, porque son extraídas a partir de prácticas en donde podemos tener un colegio que sea, una institución educativa que sea efectiva, ¿cierto? En ese sentido, para el mejoramiento de la gestión educativa, ¿cuál es el rol que tú, como Gisela Castro, le otorgas a los estándares indicativos de desempeño, Gisela? Bueno, como tú lo decías, Maca, es una ruta a seguir. Nosotros la verdad es que cuando hablamos de los estándares tenemos que hacer, y que hoy que por hoy muchas de las instituciones están en un proceso de diagnóstico para poder generar también en el fondo lineamientos y objetivos para poder ir cumpliendo durante un año. Esto hay que mirarlo, muchas veces me pasa cuando vamos a las comunidades en el fondo a acompañar el proceso, que las colegas como, ay, otra cosa más.
pero la verdad es que esto en el fondo viene a que nosotros vayamos haciendo políticas institucionales de nuestros establecimientos. Es cómo llevamos a cabo el proyecto educativo institucional, cómo el proyecto educativo institucional repercute en nuestra aula. Cuando comúnmente nosotros trabajamos con las bases curriculares, yo le pregunto cuál es la misión y visión, cuando partimos haciendo ciertos acompañamientos. Y muchas todavía no es que, ¿cuál es el sello? Parece que es medioambiental. Bueno, pero eso se ve reflejado, perdón, porque si yo declaro de que tengo una institución que en el fondo es, por ejemplo, hoy por hoy garante de derechos, que es por hoy protectora de la infancia, que ve el medio ambiente, que tiene mira en lo folclórico, que respeta las necesidades, es inclusiva, como muchas veces hablamos de la palabra inclusión. Bueno, pero ¿cómo eso se ve reflejado en la planificación diaria? Así de fino tiene que estar. Cómo incluso en el trato de cómo recibimos a ese apoderado o a esa madre, padre o cuidador cuando llega al establecimiento, cómo es nuestra llegada. Hasta eso es una impronta propia que tiene que estar centrada. Y los estándares de desempeño hablan del liderazgo que nosotros tenemos que tener. Cada educador en su aula, el liderazgo que tiene que tener también la dirección en estos procesos de convocar, para poder también trabajar junto con la familia y la comunidad como aspectos importantes en esto que yo les decía anteriormente, no solo para informar, sino que también para la toma de decisiones, y que esto va a repercutir en la gestión pedagógica que pasa en el aula, obviamente, en lo que cada educadora en su impronta con su equipo de técnico va a poder ir generando innovaciones, va a poder ir generando aprendizaje en los niños y niñas. Y por otro lado, como el bienestar integral, que abarca no solamente lo que podamos lograr con nuestros niños, sino que con las familias, con la comunidad educativa, con nosotras, también cuidamos este espacio que sea de bienestar, que sea de armonía, que sea un espacio sano de encuentro, donde todos aprendamos. Y como hay, por ejemplo, los jardines tienen periodos de comunidades de aprendizaje, que son las famosas CAUES, que los establecimientos también de colegio copien un poco esta idea de lo que está pasando en los jardines, donde den espacios, donde las tías técnicos en el fondo tengan espacio con sus educadoras para ir reflexionando, porque comúnmente a veces también en los colegios pasa que en esos tiempos las tías están en el aula y después para completar el resto de la jornada las mandan a hacer otras funciones como inspectora de patio u otra cosa dentro del establecimiento. Poco tiempo para preparación de material y a veces se necesita que también se sienta a dialogar con la educadora. Somos un equipo y eso es principal abordarlo también en el aula. Y obviamente hoy por hoy la gestión de recursos es algo que también es complejo porque comúnmente uno depende de un otro. Nosotros no vemos recursos, digamos mucho en educación para exceptuando que seamos obviamente en el fondo, hablo del recurso monetario porque lo ven siempre terceros, no lo vemos directamente nosotras, exceptuando que sean jardines particulares. Ahora, la gestión de recursos también tenemos que hablar del recurso humano, cómo también nosotros favorecemos este recurso humano de que también se vaya optimizando tiempos y usos en ciertos momentos de la jornada. Yo siempre les decía a las colegas, si sus niños van llegando de a poco al jardín, tienen un horario más flexible de ingreso, bueno, también vaya generando en ese periodo de ingreso, porque no todas muchas veces ingresamos al mismo horario, que también se vayan generando ciertas acciones de tiempo para la planificación, o sea, no puede ser que las educadoras se lleven la pega para la casa, ni las tías técnicos tampoco, porque eso tampoco habla de un bienestar integral ni de calidad de vida, que también está asociado a los estándares de bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros también abordamos ciertas situaciones en las cuales trabajamos en el respeto también de ciertas instancias? Por lo tanto, esta ruta de los estándares es lo que nos desempeña en lo que el diagnóstico de lo que nos falta para poder hacerlo en el fondo. Y cuando hablamos de política institucional, quiere decir que pase quien pase, esté la dirección que esté la educadora que esté, se va a seguir haciendo, porque es la impronta de esa institución y de ese jardín infantil o de ese colegio, y no de la persona, porque muchas veces está asociado a ciertos cambios, ciertas cosas a la persona, y eso no tiene que ser hacia la persona, tiene que ser de una institución, porque eso tiene que quedar, y pase el tiempo que pase, nosotros somos
este es nuestro sello, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión y estos son nuestros objetivos y nuestra mira que tenemos tanto del aula como del educador, como del trabajo y como de lo que este jardín o esta institución de la primera infancia va a realizar como primeramente. Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando nosotros hablamos de qué es lo que queremos también como institución educativa. Sí, efectivamente, Gisela, uno de los elementos que también nosotros trabajamos así como muy seriamente y haciendo que también las comunidades tomemos conciencia que una comunidad sana es aquella que tiene sus procesos alineados e institucionalizados. Eso quiere decir tal cual como tú dices, que no importan las personas, importan, ¿cierto? Pero más importa que los procesos queden instalados para que los cambios y las transformaciones surten efectos. Si no, de lo contrario, no se va a poder llevar a cabo. O vamos a estar siempre instalando, cambiando. Y la idea es que justamente nosotros podamos hacer que los cambios sean a largo aliento, ¿verdad? Yo también quiero llevarte hacia el ámbito de un poco el análisis del marco para la buena enseñanza en la educación parvularia. ¿Qué opinión tienes de este instrumento y cuál es la importancia que tiene en el desarrollo profesional docente a nivel nacional de las educadoras de párvulo? Bueno, primero el marco de la buena enseñanza, la verdad es que yo creo que cambios tan sustantivos, más que cambiar algunos términos para llamar a, por ejemplo, en vez de estudiantes, párvulos o educadora de párvulo, porque son muy parecidos en el fondo al marco de la buena enseñanza que teníamos antes, solamente que ahora cuando se baja educación parvularia cambia algunos aspectos que son propios de nosotros, pero son casi los mismos de gestión, de lo que hay que hacer en estas 4 dimensiones, ¿cierto? O dominios que son los que nos tenemos que ir moviendo en el marco de la buena enseñanza. Yo creo que son una buena ruta para no perderla, porque vuelvo a insistir que dentro de estas dimensiones la que más estamos al revés es con el proceso de reflexión y evaluación. Porque primero la evaluación en el fondo nos piden en niveles a la cuna y niveles medios que sea cualitativa, donde yo utilizo un registro de verbalización, un registro de observación, un registro anecdótico para poder trabajar, pero después eso hay que decantarlo. Y ahí a veces carecemos del tiempo para poder decantar esta información que obviamente también tenemos procesos donde hoy por hoy, por ejemplo, en todos los jardines de Integra y Junji estamos teniendo el problema post pandemia de la baja asistencia de niños o la baja matrícula en ciertos sectores de niños a la asistencia de jardín infantiles. Por lo tanto, ahí es como decir, si un niño va un día, puede que no vayan 2 días, ¿cómo evalúo el proceso? ¿Cómo tengo un proceso de poder decir, este niño llegó A y está terminando en forma B? Porque muchas veces en el proceso de evaluación, y eso también tiene que ver cómo van mirando también las colegas, me pasa que muchas dicen el proceso como que le dan importancia al proceso final, del primer semestre al segundo semestre. Y yo siempre le digo, eso no es tan importante, lo importante es lo que pasa entre medio. Porque en el proceso yo puedo decantar cómo está aprendiendo mi niño, de qué forma o ritmo de aprendizaje tiene, cómo puedo ir acompañando ese proceso. Al final ya es en el fondo todo este trabajo que hubo entre medio, que yo hice en el proceso de evaluación, y creo que ahí nosotros obviamente en el marco de la buena enseñanza para educación parvularia estamos al revés, pero estamos al revés por los tiempos. Nosotros tenemos que también entender que acá hay un estatuto docente que solamente refiere para educadoras de colegio. O sea, invisibiliza, aquí hay, para el estatuto docente acá hay educadoras de primera y segunda categoría, que lo encuentro pero realmente horrible. Porque acá hay unas educadoras que se mueven con una forma que más allá de contratación, tiene que ver el estatuto docente con una forma de cómo se valida ese profesional en educación. Entonces, tenemos una forma como se contratan las colegas de Integra de Junji, otra forma como se contratan las de BTF, otra forma de cómo se contratan las de particular. Y cómo en el fondo, en todo ese proceso, realmente se asegura, por ejemplo, hoy por hoy,
el 70-30 o el 60-40 de presencialidad en el aula versus lo que tenga que en el fondo tiempo para planificar, para entrevistar apoderados, para poder hacer reflexión, para trabajar en equipo. ¿Cuánto? La presencialidad en los jardines es al 100% frente a los niños. Entonces, es obvio que ese dominio no es porque nosotras no queramos, es porque el ambiente y cómo se está dando, en el fondo, se está dando desde ese momento en el fondo, un proceso de discriminación entre un tipo de educadora y otra. Y ahí no se puede generar ese aspecto que uno de los dominios tiene, que tiene que ver con la capacidad de reflexión y análisis frente a los procesos de evaluación. Es verdad, hay colegas que en las CAUE tratan de hacerlo, tratan de unificar muchas veces en estas instancias que tienen, que son cada 15 días, cuando debiesen ser semanales, de ir tomando decisiones, pero a veces son tantas las cosas que hay que organizar en un establecimiento que tampoco te queda el tiempo real de ir viendo niño por niño, teniendo la claridad que muchos de los jardines de antaño, no los nuevos que tienen una capacidad de 2 o 14 niños por cada uno de los niveles, hablando de la gran mayoría que no tienen ese estándar, donde niveles medios tienen 28 y niveles a la cuna 20, de analizar 20 o 30 niños, o sea, es una locura, tú no tenías un día para hacerlo, para hacer niño por niño, y que cada una vea su registro y observe. Entonces yo creo que ahí estamos al revés. Cuando hablamos del proceso en el fondo de esta reflexión, yo creo que ahí es donde lo que más tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar en torno a también tener políticas que sean igualitarias para todos los que ejercen la profesión, porque si no, en el fondo tenemos estas dificultades importantes. Yo trabajé en jardín particular y yo no tenía tiempo para planificar en el jardín. Yo me tenía que llevar la pega para la casa. Después, cuando trabajé en colegio, yo tenía mi porcentaje, obviamente, de aula versus planificación, y a mí el tiempo me alcanzaba. Después, cuando fui a jardines BTF, cuando estuve trabajando ahí, tampoco estaban definidos los tiempos de planificación. Entonces, ahí tuvimos que crear un espacio, y también en el fondo hay el rol importante de las asistentes de párvulo, de ellas saber que las educadoras salían no a tomar tecito ni a conversar, sino que salían a planificar, salían a realizar un trabajo en comunidad para poder en el fondo generar también aprendizaje en conjunto, planificar ciertas acciones en conjunto durante ese momento, y que también esto después, todo eso se hacía la bajada con ellas en el Atahue, donde ellas podían participar. Entonces yo creo que es bastante ingrato lo que pasa con nuestra profesión, que muchas veces no pasa con otras, que no pasa con otras de hecho, en educación, pasa solo con nosotros. Esto de haber distintas categorías en el fondo de las educadoras según el lugar que te desempeñe. Y por eso que yo siento que obviamente hay muchas calugas, o sea, muchas colegas que prefieren 1000 veces irse a escuela porque tienen un porcentaje de trabajo que quedarse trabajando en jardines, cuando muchas veces este tiempo lo tienen que hacer en su casa. Sí, es verdad. Nosotros también a lo mejor como Estado, ¿cierto? Y en lo que se refiere a la protección de nuestros derechos como trabajadoras del ámbito de la educación parvularia, no se está haciendo un trabajo sistemático, ¿no? Claro, hay muchos elementos que estamos en proceso, ¿no? Estas nuevas políticas, las políticas públicas que se han dado, pero también falta un respaldo legal acerca de los derechos laborales de quienes forman parte de este ámbito. Toda la razón. Bueno, y esperemos que con estas pequeñas jornadas de reflexión tratemos ahí de llamar a nuestras autoridades para que hagan algo al respecto. Gisela, yo también te quiero llevar hacia otro ámbito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias podríamos nosotros utilizar, o qué nos recomendarías tú para hacer este proceso, no sé si de articulación, porque yo quiero que tú también profundices en torno a cómo podemos hacer estos niveles que el nivel de transición sea efectivamente, entre comillas, no sé si la palabra es útil, pero sí que se converse, que haya un diálogo entre este traspaso, este salto que el estudiante da hacia primero básico. No, tú no ocupas el concepto de articulación, sino que ahí me gustaría que profundizaras respecto de eso, y cuáles serían las mejores estrategias que, como aquellos que nos están escuchando, que sean profesores de primero y segundo básico, nosotros los podríamos implementar como para que el estudiante no sea traumático esta transición, sino que sea más bien
gozosa y que lo pase bien y que aprenda a la vez. Sí, yo quiero primero, en el fondo, como dices tú, yo no hablo nunca del tema articulación, si bien el Ministerio de Educación lo refiere como proceso de articulación. Cuando nosotros vemos articulación, en el fondo, como definición, son dos partes que se unen para tener movilidad, en el fondo, y aquí no debiese ser dos partes que se unan, sino que una continuidad en el proceso de aprendizajes, una continuidad donde yo también tenga un respeto que el primer ciclo, porque cuando yo siempre les digo a las colegas cuando trabajamos en esto, dígame usted, ¿cuál es la primera infancia? Entonces, algunas me dicen de 0 a 4, de 0 a 6, y casi siempre son esas las respuestas. Y yo le digo, no, es de 0 a 9 años. Esa es la primera infancia. Entonces, nosotros cuando tenemos el miramiento del primer ciclo, nosotros tenemos que abarcar, por ejemplo, en los colegios, el nivel transición 1 a segundo básico. Por lo tanto, esa es una continuidad. Es una continuidad de aprendizajes, de metodologías, de estrategia, donde resguardamos a los niños y vamos de a poco generando habilidades en las cuales ellos puedan ir trabajando de manera más autónoma, en esta autonomía progresiva que también vamos desarrollando en ellos. Pero entendiendo que no podemos pasar desde que nosotras las educadoras cantamos, nos saludamos y todo, en transición 1 y 2, a que en primero básico, buenos días alumnos y alumnas, buenos días señorita. O sea, tenemos que conversar, por lo menos que marzo sea un periodo de adaptación para los niños, que tengamos ciertas estrategias. No porque el niño pasa primero, en el fondo que pasan 2 meses de vacaciones, quiere decir que el niño ya sí, creció. Ya no hay canción, ya no hay motivación, ya no hay material concreto, ya no hay cuento con dramatización, ya no llevo un títere, ya no hago esto. Los niños siguen siendo niños. ¿Y por qué en el fondo después en primero básico decimos, es que ya no quiero ir más al colegio? Estamos escuchando, no quiero ir más al colegio, porque se abruman de la escolarización. Incluso me pasó que también en niños de kinder, mamá, no quiero ir al colegio. O sea, ya a nivel noviembre, diciembre, a esta altura del año, ya incluso en octubre, ya niños agotados mentalmente de este proceso, es porque realmente tenemos que darnos vuelta y reflexionar en torno a qué estrategias o a qué acciones estamos haciendo realmente para que los niños aprendan de la manera que hoy por hoy se nos invita, que es a través del juego, a través de la construcción del aprendizaje, a través de que ellos tengan un rol protagónico en esta construcción, a través de desarrollar la reflexión, la creatividad, la posibilidad de comunicación y trabajar en equipo. Me pasaba mucho que muchas veces en este trabajo del equipo decían, no trabajemos en equipo porque se desordenan mucho, pero es que mientras no lo trabajes se van a seguir desordenando. Entonces, ¿cuándo le vas a dar la posibilidad de que lo intente? Al principio puede ser un caos, pero cuando lo haces 1, 2, 3, 4, 5 días, créeme que a lo mejor el sexto ya van a entender la dinámica y lo van a poder hacer sin problema. Por lo tanto, cuando yo hablo de continuidad de aprendizaje, es tener esta mira de que muchas veces, incluso lo hablo con las colegas de jardines y les digo, a veces también es un mundo lo que pasa en sala cuna con lo que pasa a nivel medio. Ahí también hay un cambio. Cuando ese niño de nivel medio, o sea, de sala cuna, pasa a nivel medio. Ahí ya también hay un proceso de, digámoslo, como dicen, a transición o articulación, si quieren decirlo, porque también sala cuna trabaja distinto a nivel medio. Después ese niño, esa niña tiene otro cambio, que no es solo que todos le damos la importancia y es solamente ver la punta del iceberg cuando decimos que lo que pasa de nivel transición 2 a primero. Pero ¿qué pasa con el niño de nivel medio que viene de un jardín Jungio Integra y se cambia al colegio? Ahí también hay otro cambio. Hay otra dinámica distinta, porque hoy por hoy, por ejemplo, muy pocos colegios, yo de hecho de los colegios en los que he estado, solamente he visto en uno que trabajaba aún con el tema de los rincones. Entonces, si un niño venía de jardín venía de jardín, miraba esta sala y le era familiar porque trabajaban con rincones. La gran mayoría, incluso de la sala de educación parvularia, si no fuera porque las mesas y las sillas son más pequeñas y pueden trabajar de a 4, sería casi una sala de primero básico.
porque en el fondo no hay tantos aspectos que logren que esta sala sea mucho más armónica, y eso no tiene que ver con todas las cosas que yo pueda pegar en la sala para poder hacer una sala de educación parvularia, es todo lo contrario, es como la impronta del trabajo, de ir que la aula sea dinámica y flexible, que en el fondo yo voy a cambiar la disposición de la sala no va a estar siempre igual, voy a tener un centro donde me voy a reunir con ellos, voy a trabajar con cojines, con sector de la lectura, voy a dar espacios en la sala de cómo yo también hago esta continuidad de aprendizaje. Muchas veces también dentro de este proceso, los más aprensivos, Maca, son los papás en este cambio. Yo he visto a los papás, ay tía, va a bajar, cuando yo trabajaba en jardín, va a bajar a nivel medio, tía, y lo traigo media jornada mejor para que se vaya acostumbrando a poco, y yo, no, tranquila, si nosotros vamos haciendo el proceso de a poco, de ir bajándolo, y le vamos a ir contando, no se preocupe. Después la aprehensión a colegio, oye, es que ahora va a estar con mucho más niños, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, muchas veces también esas pensiones y esos miedos se traspasan a los niños, y por eso también es importante en este proceso, y cuando hablamos de familia y comunidad, que lo toman los estándares de desempeño, que lo toma en el fondo las bases curriculares, es como nosotros también acompañamos a la familia. Hoy por hoy, nosotros no podemos decir somos solo educadoras de niños y niñas, no. Somos educadoras también de las familias, acompañamos también ese proceso de las familias. Somos nosotras las que sabemos en el fondo de crianza respetuosa, de atención temprana, de un montón de temáticas que nos ayudan a aportar a las familias y acompañarlas en este proceso y bajar un poco su tensión, y también ayudarlos a que comprendan que este es un proceso más que en el fondo nosotros tenemos que ir logrando que el niño vaya adquiriendo esta autonomía progresiva en ciertas acciones. Nosotros le podemos dar tip también de esta autonomía progresiva según los tramos de edades para que también repliquen en el hogar cómo ordenar su mochila, cómo llevar un estuche, como ciertas cosas. De hecho, por ejemplo, yo en un jardín de nivel medio mayor, como pasaban a colegio, el segundo semestre cada uno tenía su estuche, ya no era material compartido, sino que cada uno tenía su estuche porque sabíamos que a los colegios que iba, que eran de la misma comuna, tenían cada uno su estuche. Entonces ya, tenían con lápices de serie cada uno, incluso lo enumeramos para que cada uno supiera cuál era el de él y lo pudiera reconocer. Y fue una súper buena experiencia porque esos niños llegaron, claro, con una habilidad mayor, incluso, por ejemplo, que tenían que sacar su agenda y dejarla en una cajita que teníamos para poder revisarla. Entonces, todos los días los niños llegaban, sacaban su agenda, la colocaban, sacaban su estuche y lo ponían arriba de la mesa. Sacaban el delantal, pedían ayuda, nosotros lo ayudábamos a colocar, pero había un proceso, pero un proceso que también se hacía con las familias, con la comunidad educativa. Y eso es importante. Cuando nosotros miramos el tema de esta continuidad educativa, tiene que ser un proceso donde no solamente en colegio, por ejemplo, enseñanza básica, nos exija cosas, sino que es cómo nos miramos mutuamente y vemos cómo las metodologías y estrategias pueden conversar juntas en torno al beneficio de los niños y las niñas. Acá no es un gallito de quién es más, sino que acá es un trabajo de conversar y de poder construir también, en el fondo, formas de hacer más amenas las aulas. No mirando, por ejemplo, en primero básico la cabeza de un otro compañero, porque después por eso tenemos niños aburridos. Y no es necesario simplemente que la tía se ponga un gorro y todo, sino que es necesario que la tía empatice que son niños y que por lo tanto tienen necesidades, tienen intereses diferentes. Y cuando yo conozco esas necesidades e intereses, obviamente voy a poder generar estrategias de aprendizaje donde ellos estén constantemente pendientes. Y es ahí donde nosotros como gestión didáctica MACA hemos dado harto vuelta al aprendizaje basado en proyectos, porque esto un poco los invita y los insta a poder también tener a estos niños y a estas niñas mucho más protagonistas de la construcción de su aprendizaje y ver las asignaturas en primero básico y ver los núcleos en educación parvularia a partir de una integralidad y no por parte. En el fondo, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía me acuerdo uno de los ejemplos de la ABP cuando estuve también, uno estudia, digamos, para poder hacer esta bajada a los colegas, donde ellos estaban trabajando, por ejemplo, con el oso pardo. Entonces tú decís, pero ¿cómo un animal? Bueno, pero es que del oso pardo trabajaron en matemática, cuántas calorías tenía que comer, por ejemplo, para después hacer el proceso de invernación. ¿Qué significaba el proceso de invernación? ¿Qué otros animales hacían el proceso de invernación? ¿Qué significaba ser mamífero? Utilizaron clasificación, mediación,
tiempos en los cuales ellos estaban, qué es lo que pasaba con la temperatura cuando bajaba y permitía que ese animal no se muriera, pero sí su temperatura bajaba para quedar en periodo de invernación. O sea, lo veían desde la matemática, desde la biología, desde las ciencias naturales, de la experimentación, del teatro, después hicieron una obra de teatro del oso pardo, crearon cuentos del oso pardo, o sea, desde un tema pueden trabajar la integralidad de los objetivos de aprendizaje de todas las áreas y obviamente para ellos va a ser más importante porque ellos querían conocer el oso pardo. Entonces yo digo, lo podemos ver obviamente cualquier temática, hoy por hoy el Mundial de Qatar, pero desde todos los objetivos de aprendizaje. Pero sí, eso es tener también la mira de no solo los programas pedagógicos que tenemos, que también los podemos ir viendo de manera integral, pero también desde la decisión de los alumnos de ciertas temáticas que quieran abordar, que les llame la atención, porque así vamos a poder mantener siempre el interés de los niños y niñas. Así es, justamente era uno de los elementos que también quería poner sobre el tapete. Nosotros hemos creado, y tú, bueno, tú has creado este programa de acompañamiento en aprendizaje basado en proyectos para educación parvularia, pensando justamente en que este proceso de transición tiene como dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, como bien señalaste tú, este proceso de inclusión. Nosotros ya no solamente estamos enseñándole a correr a los que quieren leer, a los que queremos que tengan una buena comprensión de lectura, o los que queremos que ya aprendan a sumar, restar, etcétera, sino que es una educación inclusiva y tenemos que otorgar derechos y garantías, ¿cierto?, en un nivel equitativo a todos nuestros estudiantes. Y por eso, otro elemento de transición es la implementación de estrategias activas de aprendizaje, y justamente la BP es una de ellas. Y nosotros como profesores, ¿cierto?, de básica, de enseñanza media, posteriormente, la idea es darle esta continuidad, como muy bien dice Gisela, ¿verdad?, en torno a estas metodologías. La resolución de problemas se debe de que son chiquititos, las bases curriculares lo dicen, ¿cierto? La resolución de problemas nos va a acompañar hasta cuarto medio, en cualquier nivel. El pensamiento crítico, que sepan acerca de su entorno, ¿cierto? La indagación, el método científico, ya se trabaja en los núcleos del programa pedagógico de NT1, NT2, incluso desde Sala Cuna. Entonces, claro, tenemos que mirarlo no solamente desde el punto de vista curricular, sino que también en cómo nosotros nos preparamos como docentes y educadoras y especialistas en la formación de los estudiantes y de los niños y niñas en generar estas estrategias y que sean sistematizadas. Y que vayan, como muy bien decías tú, en articulación al proyecto educativo de nuestras instituciones. Hay elementos muy, muy, muy necesarios que tenemos que implementar. Y bueno, para ya irnos despidiendo, Gisela, ¿cuáles serían los tips fundamentales, ¿no? Si nos podríamos quedar con 3 o 4 conceptos para poder implementar a partir de nuestro 2023 para ir en mira, ¿no?, de este proceso de inclusión y aprendizajes activos. ¿Cuáles serían tus principales consejos que nos podrías dar? Bueno, primero es conocer las bases curriculares al revés y al derecho. Creo que el conocer los objetivos de aprendizaje y que hoy por hoy también conocer cómo estos objetivos de aprendizaje se desprenden en una habilidad, en un contenido y un contexto, en cómo esto los puedo también especificar y trabajar en torno a mi experiencia de aprendizaje, cómo el ambiente de aprendizaje se transforma. Eso es algo que debemos tenerlo, pero al 100%. Solo así también vamos a poder transformar las prácticas pedagógicas que están pasando en el aula. Por otro lado, también uno de los tips que yo siento que tenemos que también tener la mira y no menor es el trabajo en equipo de las unidades educativas. Muchas veces me pasa que cuando trabajamos es como que incluso hay rivalidad entre la Sala Cuna con nivel medio menor con nivel medio mayor, el heterogéneo con... No, somos una unidad educativa. Yo siempre le decía a mis colegas, yo no pido que sean amigas, yo pido que sean compañeras de trabajo. Y que en ese trabajo, en el fondo, se acompañen en beneficio de que no son el beneficio solo suyo, el beneficio principal de nosotros son nuestros niños y niñas. Y en eso hay que trabajar mucho en el trabajo de cómo nosotros trabajamos en equipo, porque yo le digo, usted no le puede pedir trabajo en equipo a los niños si usted no es capaz de trabajar en equipo. O sea, tiene que partir primero por una habilidad que uno desarrolle para poder, en el fondo, enseñarla y poder que los niños también comprendan, porque si yo le digo que con el compañero que usted tiene un problema, tiene que conversar los problemas,
yo después no puedo estar peleada todo el día y con una situación tirante con mi asistente de párvulo dentro del aula porque no soy capaz de hablar de los temas o de conversar de ciertas cosas. O sea, si yo le enseño eso a los niños, tengo que partir primero por casa. Y lo tercero, siento que hoy por hoy las instituciones también tenemos que tener esta mirada y esta mira a la ley 21.430, que es la ley de garantía y protección integral de los derechos de los niños y niñas, porque nosotros somos garantes de derechos y nuestro sujeto de derecho ante una ley. Antes solo lo decíamos, hoy hay una ley. Y esta ley en el fondo va a repercutir ciertamente en lo que pasa en los jardines infantiles. Hay una línea de participación y esta línea de participación sin duda alguna la vamos a tener que trabajar con las escuelas porque son donde los niños siempre están. No podemos pedir que los niños vayan a consejos consultivos y todo porque eso depende de un adulto, ellos dependen de un adulto. Entonces, obviamente los establecimientos van a ser un gran aliado en este proceso de participación activa que van a tener los niños y niñas, entendiendo también dentro de esta autonomía progresiva que los niveles de transición serían los niños más participativos en esta acción, pero que participen en ciertas acciones, en que sus derechos sean válidos. Y uno de esos derechos es que tengan una escucha activa y sean siempre escuchados. Y en ese sentido es algo que tenemos que trabajar, cómo nuestros jardines, cómo nuestras escuelas van a ver lo que es participación de la primera infancia, cómo se van a involucrar a lo mejor en los centros de alumnos, cómo esos niños también van a tener voz en el centro de alumnos, no podemos pensarlo solamente en enseñanza media si tenemos otro grupo de niños que también tienen voz, los de 7, 8, 9, 10 años. Entonces, ahí yo también invito a poder participar, todas las regiones están haciendo a través de las subsecretarías distintas informaciones, capacitaciones, webinar y todo frente a esta ley. Y es importante que tanto los directivos de los establecimientos como los educadores de párvulo, docentes en general, puedan tener la claridad de esta ley y garantía, porque todos nosotros, los docentes, somos garantes de derechos. Y eso es una responsabilidad que hoy por hoy incluso va a ser penada si es que no lo hacemos. Entonces, es necesario el tenerla claro y es necesario también tener que todos nuestros niños hoy por hoy son sujetos de derecho y ya no son considerados como antes como un objeto que pretendía del entorno familiar, del padre, que es cierto, que es el dueño como de todo dentro de nuestra ley, nuestra normativa y nuestra constitución. Hoy por hoy nuestros niños son sujetos de derecho y eso es importante considerarlo. Así que creo que esos son los grandes desafíos que tenemos y que agradezco esta instancia, Maca, de poder siempre reunirnos en torno a hablar de la educación parvularia y muchas cosas que aún tenemos que seguir resolviendo, pero creo que la unión también hace la fuerza. Y yo siempre digo a las colegas, mientras nosotros mostremos nuestro profesionalismo en el aula, también vamos a ir profesionalizando más nuestra profesión y dándole mayor importancia, porque muchas veces dicen, la primera infancia es lo más importante, ya, pero hagamos acciones, no solo palabras. Porque las palabras en el fondo no conllevan a actos, hagamos acciones. Hoy por hoy sí agradezco que los jardines BTF van a tener todavía no es algo que todavía esté firmado, pero sí van a poder mis colegas tener la posibilidad de poder hacer carrera. Muchas veces no podían hacer carrera, se quedaban con los mismos sueldos toda la vida y hoy por hoy van a poder hacer carrera funcionaria y que es algo que sin duda alguna el que nivelen su sueldo y todo porque no pueden haber educadoras de primera y segunda categoría. Eso es algo que nuestra ley no lo puede permitir y que el Estado está al revés con todas las educadoras de párvulo de nuestro país, que es una bandera de lucha que deberíamos tener todas. Así que muchas gracias por la instancia y seguir celebrando este Día del Educador de Párvulo, que de la educación parvularia, que es un gran momento también para poder reflexionar en torno a lo que queremos en nuestras instituciones. Y lo que queremos también como sociedad, pero no, porque no olvidar que ustedes son las primeras que nos insuman, y me sumo aquí a la que hace clases de básica hacia arriba, ¿no? Sin ustedes, nosotros no podríamos hacer nuestra labor de formar, ¿no? Desde primero básico. Así que hay muchas cosas que tenemos que seguir, este proceso de continuidad tiene que ser una realidad, tiene que ser no solamente palabras bonitas, sino que también la tenemos que comenzar a implementar. Extremadamente agradecida por esta jornada, ha sido muy interesante. Me voy con estos 3 tips, ¿no? Conocer bien nuestras bases curriculares, trabajar en equipo y conocer a profundidad
ley 21.430 que habla acerca de los derechos de primera infancia, ¿no? Y bueno, para eso llevarlo a un proceso de implementación. Y para eso, ustedes saben que gestión didáctica, liderando con quien está aquí, nuestra maestra Gisela Castro, tenemos varias alternativas de trabajo en el área de educación parvularia. Nosotros ya vamos a comenzar el 2023 con nuestros diplomados. Gisela está liderando el diplomado de transformación de liderazgo transformacional en educación parvularia. Estamos haciendo programas de acompañamiento en bases curriculares y en la articulación de todas las políticas públicas en lo que a educación parvularia se refiere, y en aprendizaje basado en proyectos también. Así que los vamos a dejar cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, para que nos mantengamos informados acerca de todas nuestras programas que tenemos en relación a esta área como a todas las otras áreas de formación educativa. Muchas gracias por tu presencia, querida Gisela, en esta jornada de hoy. Y bueno, esto va a quedar grabado, va a estar ya a disposición de arriba en nuestro canal de YouTube, para que ustedes lo puedan reproducir cuando lo quieran, lo estimen pertinente. Así que nada, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gisela. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien.